Hola a todos, soy John de Astrofoto del grupo Quedadas Estelares de Madrid y en este vídeo os voy a enseñar el proceso de cómo he construido una caja de baterías para alimentar la montura en campo. Como podéis ver, lo he hecho con una caja pequeña de conexiones eléctricas y vamos a ver los materiales que hacen falta para la construcción. Bueno, aquí tenéis el listado del material. Entonces he utilizado una batería de 12 voltios de 7,6 amperios hora. Es una batería pequeña, la típica de caja de alarmas, pero bueno, podéis usar la que necesitéis en función de vuestro consumo. La caja de conexiones, que es una caja de conexiones eléctricas, o como usa la mayoría de la gente, podéis utilizar una caja de herramientas pequeña, que podéis encontrar en cualquier tienda de bricolaje. También un interruptor, portafusibles y fusibles, un módulo corriente continua que es elevador de tensión, el denominado Step Up, un voltímetro con amperímetro que puede ser opcional, yo en mi caso sí lo he puesto, conectores GX12 de 2 pines, también se llaman de aviación para la conexión externa, una base USB, en este caso con un doble puerto que me he suministrado es con 1 amperios. También se puede poner un conector de mechero, pero bueno, yo no le iba a dar uso y he preferido poner USB para poder cargar móvil, tablet, etcétera. El cableado con cables de 1,5 milímetros es suficiente. Clemas, conectores Faston para la batería, termo retráctil para tenerlo todo bien aislado, bridas y demás material. Pasamos a verlos. Vale, pues como os decía, vemos los materiales que he utilizado. Aquí tenemos el elevador de tensión, Step Up. Esto nos permite que aunque la batería se descargue, siempre nos suministre una tensión constante ajustada a lo que necesita la montura. En mi caso es 12,7 voltios, que es lo que suele ser lo habitual. Pero bueno, cada uno lo que necesitéis. Aquí tenemos el voltímetro y amperímetro. Yo lo utilizo para saber el voltaje de la batería, porque el voltaje de salida, que es el que me da el Step Up, lo tengo fijo. No es necesario el amperímetro, la parte de amperímetro, con el voltímetro sería suficiente, pero bueno, eso ya es opcional de cada uno. El interruptor, yo aquí cogí uno de 3 posiciones, pero es suficiente con 2 posiciones de on-off. Yo lo iba a hacer por un motivo que al final no pude implementarlo, así que con un típico interruptor de on-off de 2 posiciones es suficiente. Los fusibles y portafusibles, en este caso los he utilizado para fusibles de cristal, de los típicos cilindros pequeñitos, ajustados al amperaje que se necesitan, pero también se pueden poner el típico fusible de coche, que además eso suele venir con una especie de base de portafusibles en el que puedes poner en serie a continuación unos de otros todos los fusibles que necesites. Eso ya es en función de gustos. Después tenemos aquí los conectores Faston, muy útiles para conectar a la batería y al puerto USB, al cargador USB que vemos aquí. Este es un cargador USB de 2 puertos que saca un total de 2,1 amperios de 5 voltios y es muy útil para cargar el móvil o la tablet en el campo. Como os dije antes, se puede poner un conector de mechero porque tiene el mismo tamaño, pero bueno, cada vez se usa menos, no es un conector muy fiable y yo pues no lo recomiendo, pero igualmente cuestión de gustos y de necesidades. Y aquí tenemos los conectores GX12 de aviación, que se suelen llamar. Son muy útiles, hay que soldar el cable, pero son muy útiles porque son muy fiables, muy robustos, no van a hacer nunca falsos contactos porque van a rosca y son ideales para este tipo de instalación, de este tipo de equipo. Vale, pues aquí podéis ver la caja que he utilizado con la batería. Como veis, es un tamaño muy adecuado. Y bueno, yo esto lo utilicé porque lo tenía por ahí olvidado y pude aprovechar materiales reciclados, por así decirlo.
Aquí lo replanteo como quiero que quede todo en la instalación de la caja y vamos a pasar a verlos detenidamente. Este es el elevador de tensión que tiene un rango de entradas entre 10 y 32 voltios y un rango de salidas entre 12 y 34,5. Entonces, bueno, lo que dije antes sirve para estabilizar la tensión y tener una tensión constante a la salida de la batería. En este caso soporta hasta 6 amperios. El interruptor, como dije antes, lo elegí de 3 posiciones, con 2 es más que suficiente. El voltímetro amperímetro, los dos puertos USB. Pone 2,1 amperios en un puerto y 1 en el otro, pero si pones 2 a la vez, el máximo que te da es 2,1. Eso pasa en todos los cargadores tipo de mechero de los coches, etcétera. Los conectores GX12 de 2 pines, como os he dicho antes, son muy robustos, muy fiables, pero hay que soldar, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta. El portafusibles para fusibles de cristal, los terminales Faston para las baterías y demás, cualquier equipo que vaya con borna, y el cableado con sus clemas, ¿vale? Esto ya lo tenía en fabricación, en el proceso de fabricación. Vale, pasamos a la parte de mecanizado, que para mí es una de las cosas que más me costó, pero por no tener la herramienta adecuada. Realicé los agujeritos para el voltímetro, el portafusibles, el interruptor. Si tenéis una Dremel sale perfecto. Yo no tenía una Dremel, lo tuve que hacer con broadcast, etcétera, y bueno, quedó regulero. Las partes circulares son más fáciles con una corona. Después, para sujetar la batería, hice un pequeño bastidor de madera para sujetar la batería con un velcro pasante. Esto es lo que más pesa y lo que interesa que no se te mueva dentro de la caja. Vale, pasamos a ver los esquemas eléctricos. Esto os tengo que decir una cosa: la electricidad, algunos sé que le tenéis mucho respeto, que os da miedo. Pues a la electricidad hay que tener el respeto, pero no hay que tenerle miedo. Y si lo haces sin tensión, sin nada conectado a ningún sitio, menos todavía. Así que no tengáis miedo, que es sencillo de hacer. Vamos a pasar a explicar un esquema básico de la instalación eléctrica. Vale, como podéis ver, tenemos la batería y el interruptor. Después del interruptor, instalamos el voltímetro para saber la tensión que tenemos real en la batería. No nos interesa lo que hay a la salida, porque como ya os dije antes, lo tenemos fijo gracias al elevador de tensión. Vale. Después del elevador de tensión, ponemos el fusible del amperaje necesario y el conector. Ahí ya iría al exterior de la caja y conectaríamos la montura. Por otro lado, desde la misma salida del voltímetro, una segunda línea, de nuevo con un fusible hacia nuestro módulo USB. Esto igual ya sería salida exterior de la caja. Vale, ahora os muestro un esquema un poco más detallado de cómo se deben hacer las conexiones. Lo he simplificado un poco a partir de la salida, pero lo que vamos a ver es lo siguiente. Tenemos la batería y ponemos el interruptor en el polo positivo. ¿Vale? Es lo que nos interesa abrir cuando no queremos que esté en funcionamiento, y tendríamos la batería completamente abierta. A partir de aquí tenemos que llevar un cable al voltímetro,
y otro cable a la salida, cable del positivo. Así la misma tensión que tenemos en la batería la vamos a llevar a la salida, y en el voltímetro simplemente cogemos el valor. Por otro lado, la parte negativa por este lado, igual nos muestra el valor del voltímetro, de los voltios de la batería, y estos cables gordos que he puesto así un poco burdos, pero es que viene con un cable más gordo, es el que nos da el paso de la corriente negativa, el retorno de corriente, digamos, desde la salida hacia atrás, hacia la batería, cerrando el circuito. Vienen con estos cables más gordos porque por el tema del consumo. Entonces, hay algo aquí muy poco intuitivo, que es que este cable negativo va con el negativo, es negro, pero este cable rojo es el que tenemos que utilizar como negativo del retorno de la corriente de la salida. No sé si me explico. El negativo de la salida lo llevamos hasta el amperímetro para que nos dé el valor de consumo que está teniendo el equipo, y cierra el circuito por aquí, por el cable negativo negro que vuelve a la batería. Con esto cerramos el circuito, estamos cerrando el circuito por este camino. Es importante colocarlo así para que nos marque correctamente el consumo que estamos teniendo de el equipo. O sea, todo lo que tengamos aquí fuera lo he simplificado con el convertidor corriente continua, pero es igual si tuviéramos una salida, dos o tres. En este caso yo voy a tener dos salidas, el convertidor más el USB. Aquí ya estaba haciendo prueba de conexión. Tengo puesto por un lado la salida del convertidor y por otro lado el USB. Y aquí se ve con las conexiones un poco provisionales, como veis, la tensión que me estaba dando la batería, que en este caso era de 11,8, estaba baja, y marcar en perímetro 0 amperios porque no está terminada de hacer la conexión como debe ser. Era una prueba. Y aquí ya está su colocación definitiva. No fue definitiva, está un poco chapucera todavía. Después lo ordené un poco mejor. Pero así es la idea de cómo queda todo, ¿vale? El interruptor para dar de paso a la batería, el voltímetro amperímetro, el portafusibles con su fusible, el puerto USB y el convertidor de tensión. Y así queda por fuera la caja. La parte del cargador de baterías. Bueno, pues el cargador de baterías lo podéis encontrar en cualquier tienda online o física. No os lo he dicho antes, yo todos los equipos, todos los materiales eléctricos los he comprado en tiendas físicas en Madrid, pero es lo mismo que podéis encontrar por tiendas online, ya sabéis a cuáles me refiero. Más o menos, tienen toda la misma calidad, porque al final viene todo del mismo lado. Yo prefiero comprarlo físicamente porque en el caso de que tengas algún problema, pues te lo puedes cambiar en el momento por otro. Este cargador es importante que sea cargador mediante pulsos, porque carga la batería de una forma más eficiente. Incluso cuando está un poquito descargada la repara. Vale, este es el que yo tengo, hay 1000 modelos y son todos iguales. Y aquí veis cómo lo tengo cargando de la corriente de 220 por el cargador a negativo y positivo. Y creo que ya está todo, así que
Si tenéis cualquier duda, pues lo podéis dejar en los comentarios. Podéis suscribiros al canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, que estaremos encantados de resolveros todas las dudas. Y si os queréis unir a los grupos de Telegram, solamente tenéis que a través de la página web queda.es contactar con nosotros y decir que estáis interesados en formar parte de Quedadas Estelares de Astroaficionados. Muchas gracias por todo y hasta el próximo vídeo.